abordar este tema tenemos como invitado especial a Carlos Scartazzini. Carlos es doctor en economía, líder del grupo de economía del comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. También es líder técnico del Departamento de Investigación del banco. Actualmente, la labor de Carlos se enfoca en expandir el uso de la economía del comportamiento en el BID y, por supuesto, en los países donde el banco desarrolla su labor de cooperación y desarrollo, y en dirigir distintos experimentos de campo con gobiernos en América Latina y el Caribe. La investigación actual que Carlos lidera se centra en el papel de los mensajes y los métodos de comunicación para afectar el comportamiento y la demanda de políticas públicas. Además de la economía del comportamiento, sus áreas de especialización incluyen otras como la economía política, las finanzas públicas, y bueno, ha publicado distintos libros y artículos sobre este y otros temas en distintos volúmenes y revistas especializadas. En especial, queremos agradecerte, Carlos, por dedicarnos este espacio hoy a un tema que, por supuesto, cobra una especial relevancia, que es la comunicación y los mensajes en el marco de esta crisis global que estamos viviendo y cómo estos pueden ser utilizados para entender y transformar comportamientos colectivos. Solamente quisiera mencionar en esta introducción que uno de los ejes principales de trabajo de la AFE es fortalecer la labor de sus fundaciones asociadas y, por supuesto, la de su talento humano. Y en medio de esta coyuntura desafiante para todos, la asociación tiene un plan de respuesta que está enfocado en tres cosas. Primero, en conectar a las fundaciones asociadas entre ellas y con otros actores para generar sinergias en la respuesta a la emergencia. Igualmente, incidir en las intervenciones sociales del gobierno como respuesta a la crisis. Y por último, contribuir a fortalecer capacidades en las fundaciones para poder continuar con sus programas sociales en el contexto de la crisis. En esta coyuntura global que estamos viviendo, es fundamental ser asertivos en la manera como comunicamos, saber cómo transmitir los mensajes de manera correcta sobre lo que sucede en este contexto que nos afecta a todos, y también es parte de nuestra responsabilidad y nuestra labor como organizaciones sociales. En este sentido, quisimos también abrir este espacio, no solamente a las fundaciones AFE, sino a otras organizaciones sociales. Creemos que es momento de promover la solidaridad y la colaboración entre todos los actores del sector social en Colombia y también en la región. Quisiera agradecerle a Andrés Chaur, coordinador de comunicaciones, por su gestión y coordinación para hacer posible este espacio. Tenemos una agenda hasta las 10:15 aproximadamente. Agradecerte de nuevo, Carlos, y darte la palabra para iniciar con tu charla. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, Andrés, espero que me estén escuchando bien. Así que... Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que bueno, bien. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí esta mañana para compartir con ustedes. Desde ya, mi solidaridad a todos los que pueden estar pasando un mal momento. Sé que es un momento complicado para muchísima gente y no quería dejar de pasar la oportunidad de comentarles esto, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que aquellos que por suerte tenemos la capacidad de estar dando una mano, de estar ayudando, de estar pensando cómo apoyar a los gobiernos y cómo mejorar el diseño de políticas públicas, creo que es importante que lo hagamos. Así que quiero tener esta oportunidad para conversar con ustedes, para contarles las cosas que estamos haciendo desde el Grupo de Economía del Comportamiento. Tengo la suerte de nuevo de contar con un grupo excelente de personas que me acompañan y que trabajan conmigo y hacen posible que yo pueda estar acá, que yo les pueda estar contando lo que estamos haciendo. Básicamente lo que voy a estar hablando
es cómo podemos utilizar las herramientas de la economía del comportamiento para poder mejorar el diseño de las políticas públicas y en particular cómo podemos ayudar a mejorar la comunicación en aquellos temas que son importantes en este momento con la pandemia. Estoy tratando de share el screen, pero me parece que no puedo. Ahora ok. Ahí espero que estén viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. No. Sí, se ve perfecto. La vemos en ¿Se, este momento. ¿Se ve la presentación? Así es. Ah, ok. No, porque acá. Ok. Entonces, básicamente lo que les queremos contar es eso, es qué estamos haciendo nosotros para tratar de apoyar a los gobiernos en estos tiempos de la pandemia. Como bien les contaba Jaime antes, soy el líder del Grupo de Economía del Comportamiento del BID, y básicamente somos los que estamos trabajando en utilizar estas herramientas en el diseño de políticas públicas. Y yo les voy a contar básicamente, voy a hacer una breve introducción a temas de economía del comportamiento, más que nada para aquellos que no son tan familiares, para luego entrar en aplicaciones específicas del tema al tema que nos preocupa tanto a todos, ¿no? Pero entonces, déjenme de a poco ir entrando y explicando qué es esto de la economía del comportamiento, más que nada si alguno de ustedes no lo conoce, y por qué es que es importante este estudio para entender cómo son las decisiones de los individuos. Ok, entonces creo que esta primera imagen muestra un poquito lo que nos pasa a todos, casi todos los días, ¿no es cierto? Esta idea de que tenemos un objetivo en mente, tenemos en claro algo que queremos conseguir. En este caso, como se ve en la foto de estos señores, son dos personas que claramente quieren y desean tener un mejor estado físico, están yendo a un gimnasio, están yendo a un fitness center. Y sin embargo, cuando tienen la posibilidad de caminar por las escaleras y hacer ejercicio, que es de nuevo parte del objetivo que ellos quieren lograr, toman el camino más corto, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos acá el shortcut, ¿no? De tomar las escaleras mecánicas. Entonces, es como los individuos separamos nuestras acciones sin tener en cuenta el objetivo final. Es como que ellos han separado esta idea de, bueno, hacer gimnasia es lo que hago adentro del gimnasio, el resto del día no, entonces toman la escalera mecánica. Creo que eso empieza de alguna manera a ponernos en tema, ¿no es cierto? Ponernos en tema de lo que queremos hablar y de lo que vamos a estar refiriéndonos. Entonces, déjenme darles un par de ejemplos para luego ir entrando de nuevo en los temas de la pandemia. Por ejemplo, este es un ejemplo que hacemos muchas veces cuando hacemos los entrenamientos en forma presencial. Una de las primeras cosas que uno le pregunta a la gente, solamente para sacarlos un poquito de tema y para ver cómo nuestras decisiones tienen ciertos sesgos en los distintos ámbitos en los que trabajamos. Le preguntamos a la gente que participa y dice, ¿cómo caracterizaría las habilidades para conducir si estuviéramos en Colombia, de los colombianos, si estamos en Argentina, de los argentinos? Entonces le damos estas tres opciones, pueden contestar en su teléfono. Entonces piensen ustedes qué es lo que contestarían, cómo conducen los colombianos, por ejemplo. Y generalmente, cada vez que hacemos este ejercicio nos encontramos con algo parecido a este gráfico. Casi igual, digamos, ¿no? O sea, la gran mayoría de los individuos piensan que el resto de sus conciudadanos manejan muy mal. Esa es como la visión que probablemente tengo yo, que probablemente tengan muchos de ustedes, que en general en nuestras ciudades la gente maneja mal, conduce mal. Sin embargo, después se le pregunta, ¿cómo te evalúas tú como conductor? Ahora, ¿tú consideras que tú eres un buen conductor, un conductor mediocre, un mal conductor? Indefectiblemente, la respuesta es la siguiente. ¿Okay? Es decir, todos consideramos que nosotros conducimos bien y que todo el resto conduce mal. ¿Qué significa eso? Bueno, hay un exceso de confianza. ¿Okay? Claramente nosotros vemos nuestras habilidades muy por encima
de cómo las ven otros. ¿Okay? Entonces, una de las características que tenemos, así como antes les decía, que compartamentalizamos las decisiones y que cuando tenemos que tomar una decisión ahí en el momento, a veces vamos por la decisión más fácil. Otra de las cosas que hacemos es que tenemos exceso de confianza. Otra de las cosas que hacemos es, tenemos lo que se llaman preferencias inconsistentes en el tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es otro ejercicio que hacemos muy regularmente en muchos de los trainings. Decimos, mire, tenemos snack mañana vamos a tener un snack entre medio de la clase y vamos a estar ofreciéndoles algo para comer. Entonces, ¿qué prefieren? O sea, ¿ustedes prefieren que mañana, que la semana que viene, dependiendo del tipo de training, les traigamos una fruta o un chocolate? Voy a anotar, así hacemos las compras. Entonces, indefectiblemente, la mayoría de la gente elige la fruta. Así como se muestra acá, este es uno de los experimentos que se hicieron, pero a nosotros nos pasa lo mismo. El 74% eligen la fruta. Dicen, bueno, para la semana que viene quiero comer sano, o para mañana creo que la mejor decisión para mí es comer una fruta, no el chocolate, sé que el chocolate no es bueno. Muy bien. Al día siguiente, hacemos este cambio en el ejercicio. Decimos, ¿saben qué? Me olvidé de anotar. No me acuerdo qué pidió cada uno. Por favor, si me lo dicen, si ustedes me indican qué es lo que pidieron, entonces les puedo repartir el snack a cada uno. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? El 70% elige chocolate. ¿Okay? Estas preferencias inconsistentes en el tiempo, cuando yo tengo que elegir en el momento, prefiero el chocolate. La verdad que la fruta es algo que puedo comer mañana, mi salud es algo de la cual me puedo preocupar mañana. Hoy estoy cansado, estoy aburrido, estuvo Carlos hablando durante 1 hora, no me lo quiero escuchar más, prefiero comerme un chocolate para pasar el mal momento. Entonces, claramente tenemos estas preferencias inconsistentes en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el exceso de confianza y este alto descuento, estas preferencias inconsistentes en el tiempo? Pasa lo que se ve en la pantalla, ¿okay? Que jóvenes ignoran las restricciones por coronavirus, los rebeldes ignoran las medidas y luego eso lleva a que los jóvenes se contagien de coronavirus. Ahí, en esa nota que tengo ahí, dice 5 jóvenes se contagiaron en coronavirus. Creo que en este momento, según leía hoy o ayer, el número ya es más de 50. ¿Okay? Más de 50 chicos que fueron a Florida para Spring Break, que pensaron que no había ningún problema de hacerlo, fueron, se contagiaron y luego se desparramaron por todo Estados Unidos, llevando el virus a un montón de lugares remotos que quizás no habían tenido tanto contacto, generando un montón de problemas. Entonces, el punto que les quiero hacer es, todos tenemos ciertos sesgos de comportamiento que son comunes en nuestros casos. En algunos casos, básicamente se reflejan en eso, en que quizás comemos más chocolate de lo que deberíamos, pero eso también se puede ver en otro tipo de decisiones que tomamos, como las que están relacionadas hoy día con la pandemia. Otro tema que tenemos es, le damos mucho peso a la información reciente. Por ejemplo, en un paper que acaban de sacar Nicolás Eisenman y Rubén Durante, ellos muestran cómo, en el caso de Argentina, se vota en las aulas de las escuelas. ¿Okay? Uno llega a la escuela y dentro del aula es donde uno tiene las papeletas de votación. Básicamente lo que ellos muestran es que el estado del aula, ¿okay? Es decir, si el aula está en muy buenas condiciones, como pueden ver ahí en las fotos, o está en malas condiciones, afecta el voto. Uno esperaría que cuando una persona va a votar, ya tiene decidido a quién votar. Que una persona estuvo pensando durante un tiempo largo, siguió los debates de campaña, pensó en las plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que ellos muestran es que no. Un pequeño shock de información de último momento, como puede ser el estado de un aula escolar, hace que mucha gente decida su voto si, por ejemplo, el aula está en malas condiciones, en contra del alcalde o del candidato, el incumbent, como se llama, ¿no? La persona que está en el oficio. O sea, le ponemos muchísimo peso a la información reciente. Al mismo tiempo le ponemos mucho peso a la información que es más vívida, que es distinta, que nos llama más la atención. Entonces, por eso es muy común que luego de un accidente aéreo la gente entre en pánico respecto de volar, que cuando uno se entera que hubo un ataque de un tiburón, quizás a cientos de millas de distancia o a miles de millas de distancia, luego la gente tenga miedo de entrar al mar. Sin embargo,
no tenemos tanto miedo, digamos, de subirnos a un auto todos los días, pese a que la probabilidad de tener un accidente fatal en un carro es mucho mayor. ¿Okay? Entonces, de nuevo, ¿cómo procesamos la información? La información que es más reciente, que es más vívida, le damos muchísimo más peso a otra información. Entonces, de nuevo, en momentos como de la pandemia, eso tiene una gran importancia, porque estamos recibiendo un montón de información y le ponemos más peso a uno o a otro. Al mismo tiempo, hay algo que es súper conocido, más que nada por los marketers, ¿no? Que saben que tenemos algo que se llama la fatiga de la decisión, ¿okay? Que básicamente tenemos bastante capacidad de ser racionales, de pensar, de actuar en nuestro mejor interés cuando estamos frescos, cuando no tenemos muchas cosas en la cabeza, pero cuando tenemos muchos problemas a los cuales dedicarnos, hemos hecho mucho gasto mental, tomamos decisiones más apresuradas que lo que haríamos. Entonces, por eso es que ustedes ven en los supermercados, en las tiendas, que las golosinas, los candies, digamos, ¿no? Los chocolates, etcétera, están siempre al lado de la caja, ¿no? Donde uno paga, en lugar de estar en el medio del supermercado. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque cuando uno inicia la compra, está en el medio del supermercado, está realmente pensando qué es lo que va a comprar, sigue la lista de compras que tiene, sabe que quizás no es una buena idea comprar golosinas, entonces la compra de golosinas sería mucho menor si las golosinas o el candy estuviera en el medio del store, a diferencia que si está en la caja, que es un momento en el cual estamos muy apurados, hay gente esperando, gente impaciente, la cajera o el cajero que nos está haciendo preguntas, estamos descargando las cosas en la cinta. Bueno, en ese momento, en ese rush, es mucho más probable entonces que tengamos una compra compulsiva. Y la fatiga de la decisión no es algo que nos ocurre a nosotros solos en el supermercado o en la tienda, sino lamentablemente es cosa que le afecta a los médicos, a los jueces, personas que están tomando decisiones muy trascendentales para la vida de mucha gente. Entonces, por ejemplo, acá hay un estudio de Denzinger y otros autores que muestra cómo las decisiones de los jueces dependen mucho, por ejemplo, de cuánto tiempo hace que han tomado el último break, el último descanso. Entonces, si ustedes ven en este gráfico que les estoy mostrando, básicamente, este es el día de un juez y que va viendo diversos casos. Entonces, la probabilidad de que el juez tenga una decisión a favor del defendant, digamos, de la persona que está siendo acusada, es muchísimo más alta, apenas tuvo un descanso, digamos, o apenas empieza el día, y va cayendo dramáticamente a medida que pasa el tiempo. El juez tiene un descanso, nuevamente la probabilidad de tener una decisión favorable es mejor, y así sucesivamente. Es decir, cómo la fatiga que ocurre en el juez hace que la decisión sea favorable o desfavorable para un individuo. También lo hemos visto, también hay muchísimos estudios con médicos que muestran, por ejemplo, que la probabilidad de que un médico le recete un antibiótico a un paciente también depende del tiempo que ha pasado desde la última pausa que hizo el médico, desde cuándo fue su desayuno o su comida. Entonces, de nuevo, claramente, aún en personas que uno esperaría que tuvieran que tener mucho más focalizados, que tendrían que dedicarse con mucho más detalle a las decisiones que toman porque afectan la vida de los ciudadanos, de los pacientes, claramente aún a ellos les pasa. Entonces, de nuevo, cuando pensamos en todo esto que hemos dicho, ¿no? Pensamos la fatiga de la decisión, pensamos cómo procesamos la información, etcétera, etcétera, eso lleva a situaciones como esta, ¿okay? Que de golpe haya pánico y la gente compre papel higiénico para las próximas 20 décadas. ¿Okay? Como pueden ver, esa gente claramente ha comprado, le sobrará el papel higiénico por los próximos 5 o 6 años. Hay mucha gente que hace chistes que en los testamentos mucha gente va a estar dejándole papel higiénico a sus hijos, ¿no? Dada la cantidad que compran de nuevo. Entonces, ¿cómo uno explica un montón de decisiones que se toma la gente el día a día? Bueno, tiene que ver con los sesgos que todos tenemos. Un último tema que quizás tiene relevancia es este tema del exceso de opciones. Otro de los grandes problemas que tenemos es que cuantos más opciones tenemos, no necesariamente eso nos lleva a tomar las mejores decisiones, pese a que uno esperaría que así fuera. Es decir, si yo tengo 20
20 colores de suéteres para elegir en la tienda, es más probable que yo pudiera elegir el suéter que más me gusta, porque es más probable que esté el color que a mí me gusta, comparado con si solamente voy a la tienda y tienen dos colores. Pero esa misma idea no se traduce necesariamente en todas las áreas de la vida. Hay un montón de ejemplos que muestran, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando se abrió el mercado de las aseguradoras de salud, había muchísimas opciones y había tantas opciones que en general la gente no tomaba el plan que más le convenía, sino que en general terminaba pagando más por un plan que le ofrecía menos cobertura. Un simple y aún mucho más simple ejercicio se hizo con mermeladas, con jaleas en los supermercados, donde muestran cómo tener 30 tipos de jaleas hace que la gente piensa que sí, que hay más gustos para probar, pero es menor la probabilidad de que compren porque hay tanta variedad que entonces eso los congela, digamos, no los permite hacer tomar una decisión. Entonces el exceso de opciones a veces tampoco es bueno, entonces hay que ver cómo uno maneja la decisión y si quieren este tipo de cosas todas las podemos charlar en la sección de preguntas y respuestas. Todo esto que les digo, ¿para qué? Para decirles lo que dice Richard Thaler, que el mundo es un lugar difícil, ¿okay? O sea, no, es un lugar que es complicado, que tenemos que tomar miles de decisiones todos los días, miles y miles de decisiones todos los días. Y hoy día, me imagino que ustedes en sus casas, la mayoría, lamentablemente sin poder salir de su casa, tienen que igual tomar un montón de decisiones. ¿Cómo asignamos el tiempo? ¿A qué le dedico mi tiempo? ¿Cuál es la mejor manera en la cual puedo ayudar? ¿Cómo es la mejor manera en la cual puedo estar cerca de mis seres queridos? ¿Cómo puedo manejar las compras, la escasez? ¿Cuánto me tengo que preocupar? ¿Cuánto no? Etcétera. Creo que hay un montón de temas que son muy difíciles de llevar adelante. Y a veces eso nos hace que tomemos decisiones que no sean las mejores, quizás comprar alguna cosa de más y ese tipo de cosas. Así que bueno, eso nos lleva a pensar, bueno, esta idea de que tenemos racionalidad limitada, que es lo que como generalmente se conoce, los problemas que luego trata, los problemas de sesgos que luego trata la economía del comportamiento. Entonces, como les digo, dado que tenemos racionalidad limitada, que el mundo es muy difícil, que no tenemos la capacidad adecuada para tomar todas las decisiones, entonces, básicamente lo que termina pasando es que no cumplimos con nuestras metas, se nos olvidan las cosas, procrastinamos. Me imagino que todos conocemos de eso y tenemos gran experiencia sobre eso. Yo les voy a contar un caso. Cuando entré a trabajar al BID me ofrecieron un plan de un seguro por accidentes que me parecía excelente, me parecía muy bueno. Y ese día teníamos una reunión, estábamos no sé, en el segundo piso, me dijeron, bueno, usted tiene que ir al cuarto piso y hablar con la señora Ana, o algo así, y ahí usted firma el formulario y usted toma este seguro que es muy bueno, parecía excelente. Yo dije, sí, yo lo quería hacer. Me llevó 15 años hacerlo, por solamente esta idea de que, bueno, tenía que ir a otro piso, tenía que buscar a una señora, no sabía dónde estaba, quién era, no me acordaba, etcétera. Me llevó 15 años hacer algo que yo realmente quería hacer. Así que si hay alguien que puede hablar de procrastinación, soy yo. Nos dejamos llevar por la inercia, nos distraemos, subestimamos la importancia del futuro, eso lo hacemos todos los días. Mañana voy a salir a correr, mañana voy a hacer dieta, mañana voy a escribir el referee report que tengo que hacer, mañana. Y como decía, somos sobreconfiados, tomamos atajos mentales. Entonces hay una gran cantidad de sesgos. Ahí les mencioné uno, como podrán ver en este códex que se ha hecho, que son millones. A veces cuando miro esto yo digo, realmente no tendría que salir de mi casa aun cuando pudiera, porque la verdad que lo más probable es que tome decisiones muy equivocadas. Pero una cosa que es importante y la razón de ser de nuestro trabajo es que los errores son sistemáticos. Es decir, no andamos a tontas y locas por la vida, equivocándonos, cayéndonos, sin saber por qué estamos tomando las decisiones, sino que los errores son sistemáticos. Es decir, cuando hacer algo que no nos gusta o que no tiene placer inmediato, vamos a procrastinar, ¿okay? Y eso lo hacemos todos y generalmente bajo las mismas condiciones. Entonces, uno puede saber bajo qué condiciones la gente procrastina y entonces uno puede establecer medidas o diseñar la política pública para disminuir la procrastinación. Por ejemplo, en el caso que yo les decía, si en lugar de la persona que me habló del seguro de accidentes,
en vez de decirme, usted tiene que ir al cuarto piso y hablar con una señora y firmar, me hubiera dado en ese momento el formulario y yo lo hubiera firmado en el momento, yo nunca hubiera procrastinado y hubiera estado cubierto por este seguro de accidentes desde ese primer día, en vez de pasarme 15 años sin hacerlo. Entonces, así como me pasó a mí, le hubiera pasado a la mayoría de la gente. Hay un estudio que que se hizo en el BID, por ejemplo, también, por un sistema de ahorro. Una gran empresa se le dijo a la gente, ¿usted quiere ahorrar más? El 60% de los empleados dijo que sí. Pero como había varios pasos que llevar adelante para lograrlo, al final solo el 3% de la gente terminó ahorrando más. Entonces, de nuevo, como uno diseña los procedimientos es muy importante para establecer, para generar el impacto y para generar el cambio de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como les digo, a partir de los sesgos podemos diseñar las políticas públicas para corregirlos. Entonces, cosas que estamos logrando o que hemos logrado desde el Grupo de Economía del Comportamiento son de este tipo de cosas, ¿no? Que más mujeres se realicen más mamografías, que más niños reciban sus vacunas, que la gente ahorre agua, que ahorre gas, que ahorre energía, que haya más ahorro, que los ciudadanos ahorren más para la vejez, que los niños coman más saludable, que mejoren el estudio y la asistencia a clase, etc. Entonces, uno puede diseñar la política pública para lograr mejoras en la efectividad de la política pública. Entonces, ¿y qué usamos? Bueno, como les decía, tratamos de rediseñar los procedimientos, las notificaciones, la manera en la cual se implementan las políticas públicas para que disminuir el impacto de esos sesgos y que mejoren los comportamientos. ¿Cómo puede ser uno? Bueno, un recordatorio. Quizás, si yo hubiera tenido un recordatorio todos los días de que tenía que ir a firmar eso, quizás hubiera también servido, quizás no tanto como si me daban el papel en ese momento, pero eso hubiera servido. Quizás si hubiera tenido muchos compañeros que venían y me decían, ¿sabes qué? Tenés que ir a hacer esto, ¿por qué no vamos? Vamos juntos. Si hubiera tenido esa presión social, quizás también lo hubiera hecho. Y así hay un montón de herramientas que podemos utilizar, de planificación, de compromiso, etc. Otro, por ejemplo, que ahora se utiliza mucho, es estos mecanismos de compromiso, donde uno se compromete a otro. Entonces, si yo le hubiera dicho a alguno de mis compañeros, mire, por cada día que yo no vaya a hacer esto, les tengo que pagar $10. Y seguramente luego del primer día lo hubiera hecho, porque una vez que ya tuve que pagar $10, no hubiera querido pagar $10 más, o $10 más, $10 más. Entonces, ahí hubiera tomado la decisión de ir y firmar este documento. Entonces, esos son ejemplos de cómo se pueden hacer este tipo de cosas. Estamos trabajando en todas las áreas de política, en todos los países de la región. Esto está un poquito outdated. Tenemos más países, más proyectos que están ocurriendo en toda la región, en toda América Latina. En general, de la manera que nosotros trabajamos es definimos el problema, hacemos un diagnóstico, hacemos un diseño y hacemos una evaluación. Esto siempre es súper importante, es una parte tremendamente importante para entender lo que estamos haciendo. Entonces, déjenme entrar ahora, ya les dije súper someramente, y ahora después les voy a hablar del curso online que tenemos de Economía del Comportamiento para todos aquellos que les parezca interesante lo que estoy conversando. Entonces ahora les dije, mire, acá hay un montón de sesgos que nosotros tenemos, que eso nos lleva a tomar decisiones que están en contra de nuestro propio bienestar, del bienestar que nosotros decidimos o que nos importa. Entonces existen herramientas, existen maneras de cambiar esos comportamientos. Les di algunos ejemplos en general, ahora vamos a entrar a ejemplos específicos que tienen que ver con la pandemia para que vean lo que estamos haciendo. Básicamente lo que estamos haciendo desde el grupo, y de nuevo, acá es más que no es tanto el trabajo que yo estoy haciendo, sino el trabajo que está haciendo Ana María, Débora, que trabajan conmigo, es básicamente decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a los gobiernos? ¿Cómo podemos apoyarlos para que ayuden a la gente a tomar las acciones que van a hacer que podamos reducir el impacto de la pandemia? Entonces, sabemos, por ejemplo, que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud incluyen lavarse las manos, limpiar las superficies donde uno generalmente está, mantener distancia, esta idea de la distancia social o la distancia física que yo prefiero llamar, toser o estornudar en el antebrazo en lugar de estornudar en la mano, y esta idea de buscar consejo médico pero con aviso previo, que si nos sentimos mal no vayamos al hospital,
no vayamos a una sala médica, no vayamos a un doctor, sino que tratemos de buscar maneras de tener un diagnóstico sin poner en riesgo nuestra salud o la salud de otros. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en alguna de estas? Les voy a dar algunos ejemplos. Algunas de estas cosas las han visto, pero creo que es bueno ponerlas en un contexto general. Una, por ejemplo, que tenemos todos es, nos dicen, bueno, hay que lavarse las manos, ¿ok? Primero tenemos que acordarnos que tenemos que lavarnos las manos. Muchos tenemos ese hábito, otros no. Y peor, más aún cuando uno generalmente asocia el lavarse las manos con suciedad, digamos, ¿no? Es como que uno generalmente asocia, bueno, cuando estoy sucio me lavo las manos. En este caso uno puede no verse sucio, no sentirse sucio, sin embargo tiene que lavarse las manos igual por haber tenido algún tipo de contacto con una persona o con alguna superficie que puede estar contagiada. Entonces hay un primer tema que tiene que ver con lavarse las manos. Y el segundo es lavarse las manos en un tiempo y una forma adecuada. Entonces necesitamos que la gente entienda esas dos cosas, ¿no es cierto? Que tiene que cambiar los hábitos así. Entonces, uno de los primeros problemas, como les decía, es que la gente muchas veces no sabemos lo que son 20 segundos. Y cuando uno se lava las manos, cuesta pensar en 20 segundos. Bueno, una cosa que se ha hecho muy común y creo que es muy útil y que nosotros apoyamos, esta idea de buscar una canción. Por ejemplo, dicen que cantar feliz cumpleaños 2 veces uno tarda 20 segundos, al menos en inglés, no lo he probado en español. Y esa es una manera de decir, bueno, si yo me estoy lavando mientras canto esta canción, sé que son 20 segundos, que es mucho más sencillo que tener un timer, que estar chequeando en el reloj, etc. Entonces, una vez que uno genera ese hábito, es más probable que se lave durante 20 segundos. Otra cosa que sabemos que es importante es la norma social. No he hablado mucho antes, pero la norma social siempre nos afecta. Somos personas sociales, nos importa mucho lo que la gente hace, lo que la gente piensa, etc. Entonces, agregar la norma social siempre funciona. Entonces, por ejemplo, ahí como está en el cuadro, es tratar de mostrar que el resto de la gente lo está haciendo, es generalmente un buen incentivo a que nosotros también lo hagamos. Como decíamos, a veces nos podemos olvidar. Como decíamos, quizás solamente abrí la puerta de mi casa, entonces no me ensucié, ¿por qué me tengo que lavar? Bueno, pero si resulta que justo antes había tocado a alguien la puerta, el picaporte, alguien que nos vino a dejar algo, alguien que nos vino a tocar la puerta, alguien que entró, que vino de afuera, entonces abrió la puerta. Bueno, si nosotros hacemos el mismo movimiento, tenemos que lavarnos las manos, con lo cual poner un recordatorio en distintos lugares de la casa puede ser un buen mecanismo. ¿Okay? Entonces, esta es otra manera en la cual podemos ayudar. Y la última es, bueno, decir, mire, ¿qué es lo que pasa si usted no se lava las manos? ¿Okay? Acá las consecuencias pueden ser muy grandes. De nuevo, a veces uno disocia, uno recuerda esta idea de lavarse las manos con la suciedad. Bueno, si estoy un poquito sucio, ¿cuál es el problema? Bueno, en este caso sí es un problema. No lavarse las manos es un problema y puede ser un problema muy grave para usted, para su familia y para el resto de la gente de la sociedad si usted se enferma y luego. Entonces, lo que les quiero contar es cómo, y esto ya ustedes seguramente lo han visto en sus información de la Organización Mundial de la Salud, información de sus gobiernos o de otras instituciones, este tipo de anuncios, bueno, tienen un sentido, y tienen un sentido la mayoría basados explícitamente en conceptos de la economía del comportamiento, otros implícitamente, ¿no es cierto? Pero es importante. Entonces, este es el tipo de infografías que nosotros estamos creando para que los gobiernos, las asociaciones, lo puedan utilizar. Otro tema, por ejemplo, es este tema de la distancia física o la distancia social. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es, nos dicen, hay que dejar 6 pies en el caso de Estados Unidos. Me imagino que en la mayoría de los países les estarán diciendo 2 metros más o menos de distancia, 1,5 metros, 2 metros de distancia. Bueno, acá hay un tema que es, para muchos de nosotros es difícil saber exactamente cuántos son 6 pies o 2 metros, 1,5 metros, etc. ¿no? Es como que no es una medida que tenemos naturalmente en la cabeza. Entonces, una manera, por ejemplo, que han descubierto muchos o que están haciendo es esta idea de, bueno, de ya la persona que organiza algo es separar las sillas a esa distancia. Entonces ya la gente no tiene que tomar esa decisión. Ya alguien le está predeterminando la decisión por ellos. Otra es en los supermercados, esta idea de las marcas, ¿no? Para dejar
una distancia. A veces el supermercado tiende a ser un lugar chico, un lugar que por diseño está todo muy apretado, con lo cual a uno las distancias y los tamaños se le hace más difícil calcular, con lo cual es necesario poner estas marcas para que la gente entienda a qué nos referimos. Y también, por ejemplo, en los mensajes, esta idea de decir, por ejemplo, imagínate una cama de distancia, ¿ok? Esa puede ser una métrica que a la gente le permite entender, bueno, claramente no tengo una cama de distancia con esta persona, me tengo que alejar, y así. Entonces, digo, de nuevo, esas son pequeñas maneras en las cuales podemos ayudar en las decisiones. De nuevo, este es el tipo de infografía que estamos creando, que estamos proveyendo a la gente que la quiera utilizar. Podemos nuevamente ver temas de limpieza de superficies, de los objetos. De nuevo, a veces no nos es claro, uno mira el celular, piensa, lo veo limpio, bueno, pero no. El celular, por ejemplo, es una gran fuente de contagio. Uno agarra el celular con la mano sucia, se lo pone en el bolsillo, luego se lava las manos, luego vuelve a agarrar el celular que estaba sucio, nunca lo limpió. Bueno, eso es una fuente de contagio, entonces estamos tratando de ayudar en eso. Lo mismo en toser, pero no quiero entrar en todos, prefiero dejar lugar a las preguntas, prefiero dejar lugar al diálogo y después podemos volver a cada una de estas si les interesa. Pero déjenme pasar a otro punto que es, hasta ahora hemos visto, bueno, ¿qué pasa con las recomendaciones de la OMS? ¿Cómo hacemos para reducir el contagio? Pero hay otro tema que es muy importante, que es las consecuencias de esto, del distanciamiento, de que en vez de estar todos en este momento en un salón, estar todos juntos, estar todos conversando, cerca unos de otros, teniendo la posibilidad de compartir un café unos con otros, estamos distanciados. Bueno, eso claramente puede afectar nuestra salud mental, puede afectar nuestro manejo de enfermedades crónicas. O sea, claramente en un momento de tanto temor, de tanto riesgo externo, a veces uno se olvida de mantener el cuidado interno. Personas que pueden tener diabetes, que pueden tener alta presión, que pueden tener riesgo cardíaco. Bueno, es como que le pongo menos peso, ¿no es cierto?, al cuidado de mi salud, quizás le pongo más peso a otras cosas. Igual que el abuso de sustancias, ¿no es cierto? Estoy solo, estoy aburrido, el mundo me ataca de alguna manera, bueno, tomo más de lo que debería, y esto es particularmente peligroso para gente que ha tenido ya estos problemas en el pasado. Hábitos alimentarios, estoy todo el día en mi casa, estoy cerca de la comida, cerca de la alacena, estoy aburrido, bueno, ¿por qué no como más o hago menos ejercicio físico? Etcétera. Entonces digo, hay un montón de consecuencias que tiene esto de estar en nuestras casas y de no poder salir y de cambiar nuestro foco mental y focalizarnos mucho en un problema externo, en un ataque externo, y cómo eso entonces afecta a nuestro comportamiento y nuestros hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hábito alimenticio y control de peso puede ser una cosa de importancia en este momento. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es este tema de los puntos de referencia, ¿no? Que ya se utilizan generalmente para la gente que quiere hacer dieta, esta idea de contar calorías, compartir con amigos lo que uno está haciendo, compensando, compitiendo, etcétera. Hacer planificación, planificar las comidas, saber que uno va a tener tales comidas, que uno no puede tomar breaks intermedios, o que no puede tener snacks, o que son snacks programados, y cuáles y tantos. Cómo uno organiza la comida en su casa y baja las tentaciones, es muy importante. De nuevo, los hábitos y los horarios, cómo uno se organiza, los distintos horarios. Hasta si uno está solo, se puede armar grupos virtuales donde uno come o toma una comida con otra gente. Yo tengo a mi madre en otro país y bueno, entonces de vez en cuando también, para que ella no pierda sus hábitos y sus costumbres, también de vez en cuando nos comunicamos y hacemos alguna actividad juntos. Eso es importante. Es lo mismo con temas de ansiedad, cuáles son, hacer un plan de acción, ¿ok? O sea, tener un plan de acción listo en caso de que uno pueda tener un ataque de ansiedad. Es mucho más fácil si uno tiene un plan claro que si uno tiene que estar pensando cómo resolver el problema cuando el problema está ocurriendo. Entonces,
también sobre eso estamos trabajando, estamos tratando de generar programas y planes para poder apoyar. Entonces, quiero terminar acá, quiero dejarles el website nuestro, está todavía está cambiando todavía, pero todavía tenemos una versión vieja ahí que pueden entrar. Ven ahí en la dirección, es www.iadb.org/behavioral. Ese es nuestro website. Pero más importante, les recomiendo nuestro curso online. Tenemos un curso online en español que ha tenido muchísimo éxito, es gratis, ustedes lo pueden hacer, reciben un certificado al final si lo completan exitosamente. Ha tenido más de 2.000 personas en la versión que se inició en febrero, una cantidad semejante en la segunda etapa que se acaba de iniciar hace un par de semanas, y vamos a estar lanzando nuevas versiones a medida que se van anotando. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy ilustrativo, muy claro y sobre todo muy útil para todos en este momento. Yo realmente quisiera aprovechar al máximo los minutos que nos quedan contigo para, como dices, abrir el espacio para el diálogo y el intercambio. Entonces quisiéramos darles la palabra para sus preguntas y comentarios. Vamos a tratar de dar la palabra a la mayoría en la medida en que el tiempo lo permita, y quisiera también darle la palabra a Andrés Chaur para moderar esta sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Jaime, y de verdad también muchísimas gracias, Carlos, por ese espacio y por ese tiempo que estamos seguros va a ser de mucha importancia y va a ser muy valioso para cada uno de nosotros, estas organizaciones. Para organizarnos un poquito, porque igual somos bastantes participantes, tenemos habilitado el chat. Si tienen alguna pregunta en específico, pueden escribir si tienen la pregunta y nosotros les habilitamos el micrófono. O si no, pueden pedir la palabra también en la opción donde aparece de alzar la mano. Muchas gracias. Bueno, acá en el chat nos escribió Adelaida Trujillo. Adelaida, si quieres te podemos habilitar el micrófono, o si quieres podemos leer la pregunta por ti, como quieres. Bueno, yo creo que la podemos leer. Entonces, Adelaida Trujillo, Carlos, nos pregunta, BE Economics en el BID se está articulando con abordajes de comunicación y desarrollo, comunicación y emergencias con enfoque de derechos, Risk Communication y Community Engagement, y CBCC, Social and Behavior Change. Nos estaba preguntando. Bueno, muchísimas gracias, Adelaida, que abrió la pregunta. Te soy sincero, no estoy completamente seguro si voy a contestar toda tu pregunta, porque no estoy seguro a qué te refieres con algunos de las siglas que ahí pones, ¿no? Pero básicamente lo que estamos tratando de hacer desde el banco, es algo parecido a lo que les comentaba, ¿no? Es decir, tratar de decir, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces empezamos con un gobierno, trabajando con un gobierno, con una asociación. En algunos casos estamos trabajando aún con empresas privadas o asociaciones. Dice, ¿cuál es el problema? ¿Okay? ¿Cuál es el problema que se está enfrentando? Por decir algo, hay baja vacunación, bajos niveles de vacunación. Están las vacunas, pero la gente no se vacuna. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con ese problema? Entonces, primero hacemos un diagnóstico de cuál es el problema que está llevando adelante, que está ocurriendo. Puede ser que, si bien están las vacunas, no estén en el lugar correcto o en el tiempo correcto, o que la gente no sepa que están las vacunas. O puede ser que no, que haya sesgos, que por un lado la gente procrastine, puede ser que la gente tenga problemas de confianza respecto de la utilidad de las vacunas. Entonces, a partir de ahí, hacemos un plan de trabajo con el gobierno, con la asociación, para mejorar el
la campaña de comunicación, en ese sentido con lo que tú dices. Entonces vemos cómo hacemos con la comunicación, cómo hacemos para mejorar la comunicación de este gobierno, de esta campaña, para tratar de aumentar, de mejorar y aumentar la vacunación. En otros casos lo que nos encontramos es, de nuevo, que hay un gobierno que tiene una política como puede ser algo totalmente opuesto. Vamos a pensar en una moratoria impositiva, una amnistía impositiva. Resulta que la gente, si bien es muy conveniente para la gente que tiene deudas, sumarse no lo está haciendo. ¿Okay? Y en muchos casos la gente no lo está haciendo porque no entiende cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas de hacerlo. Es muy complicado la manera en la cual el gobierno está presentando las opciones. Y entonces lo que nosotros hacemos es, mejoramos eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto de esto. Entonces había un gobierno que había gente que tenía deudas impositivas, entonces les ofrecía un plan de facilidades de pago. Entonces había un montón de planes, ¿no? Había como 6 tipos de planes distintos, con distintas, uno podía pagar contado, podía pagar 6 cuotas, podía pagar 12 cuotas, 18 cuotas, 24 cuotas, ¿no? Podía tener así una gran cantidad de cuotas y al mismo tiempo cada uno de esos planes iba asociado con disminuciones en las penalidades que tenía que pagar, pero al mismo tiempo iba asociado con distintas tasas de interés por financiamiento que tenía que llevar adelante. Entonces, la gente no entendía, la gente no se sumaba a este plan porque no entendía cuál era el efecto para cada uno. Entonces nosotros lo que hicimos fue, tomamos la comunicación del gobierno, la información del gobierno, y la reformulamos de manera que ahora la gente supiera cuáles eran los planes, cuáles eran los beneficios, y nosotros les calculábamos a cada individuo, dada su deuda y dadas las características de su deuda, cuántos eran los intereses que se ahorraba en cada uno de los planes y cuánto tenía que pagar en cada uno de ellos. Entonces, de esa manera, hacíamos que la gente tuviera una decisión mucho más sencilla y eso hizo que aumentara en un 30% la cantidad de gente que se sumó a estos planes. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos. Pero por favor, si no estoy cerca de la respuesta que tú solicitabas, me dices y vuelvo a intentarlo. Bueno, acá Adelaida nos estaba comentando que quería saber que el enfoque RCE es el guideline que apoya la OMS, OCHA y FRC, los expertos en emergencias y ayuda humanitaria. O sea, básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es tomar los guidelines de la Organización Mundial de la Salud y tratar de utilizar a partir de eso las herramientas de la economía del comportamiento para mejorar para aumentar la probabilidad de que la gente vaya a realizar los comportamientos que la OMS está proponiendo. Este es nuestro abordaje, tratar de entender cuáles pueden ser las barreras para que esto ocurra y tratar de apoyar en esa misma dirección. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Recuerden que es importante también, pueden exponer algunos ejemplos de caso, algunos ejercicios que estén haciendo con sus organizaciones y que Carlos podría darles de pronto algunas directrices frente a lo que ustedes están haciendo para comunicarse con sus públicos y con sus comunidades. Entonces está abierto la sesión de preguntas, pueden escribirlo por el chat o pueden hablar acá directamente. Elsa María González nos escribe, yo tengo una observación y pregunta. Si quieres te podemos habilitar el micrófono, Elsa, y puedes hacer la pregunta. Aló, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a Carlos, un agradecimiento especial por toda esta cantidad de información extremadamente útil. Estoy haciendo el curso y es un tema que me ha apasionado, que lo llevo estudiando hace un buen tiempo. Así que aprovecho para recomendárselos a todos porque me ha parecido maravilloso. Yo quisiera conocer tu opinión en un punto y comentar algo que hicimos también antes de que todo esto iniciara en un colegio. Y fue que, bueno, el tema de cómo lograr que los niños se lavaran más las manos.
y tenerlo presente, digamos, en las tutoras y en las maestras, y fue que les dibujamos un virus a los niños, o digamos que lo que les decíamos a los papás era dibújele el virus al niño antes de que salga para el colegio. Y el reto para el niño durante el día va a ser, o cuando regrese a casa, es que ese virus ya haya desaparecido y lo vamos a hacer con marcador porque digamos que logramos medir cuántas veces podía el niño lavarse y nos dio más o menos un promedio como de 6 veces al día. Obviamente, pues había como toda una instrucción pues de que la lavada fuera periódica, pero que existiera una recordación presente para incentivar ese tipo como de conducta. Y lo que logramos fue que se incrementara casi en el doble el número de lavadas que normalmente estaban haciendo las maestras y que luego eso se convirtiera como en algo presente para ellas y cuando llegaba el niño le decía, ay, no tienes el muñequito pintado y yo te lo pinto. No sé si ese tipo digamos, de cosas lo hicimos como una especie como de empujón de ayudar como a mantener presente esa importancia porque generar hábitos es complicado, necesitamos educación, repetición, experiencia y pues no tenemos tiempo para eso y ahí es donde la economía del comportamiento apoya tanto en cómo logramos hacer esos empujones. Entonces quería como conocer tu opinión sobre eso que hicimos y lo otro es que obviamente la teoría del riesgo es muy fuerte y es la que ha sustentado muchas de estas cosas, la teoría de Kahneman y todos ellos. Pero también el tema de cómo logramos involucrar una carga emocional importante en los mensajes puede ayudarnos a que la gente cambie o adopte más fácil un comportamiento. No sé tú qué opinas al respecto de involucrar la carga emocional. Bueno, primero que nada, Elsa, muchísimas las felicitaciones por la idea esa, la de dibujarle en las manos a los niños, me parece una excelente idea. Me parece que quizás queriendo o sin querer, digamos, han aplicado un montón de las enseñanzas de la economía del comportamiento, ¿no? Porque claramente lo hicieron primero lo que llamamos muy salient, y disculpen, muy vivo, ¿no? El problema. Claramente estaba este tema del challenge, ¿no? De la competencia de los niños por lograrlo y poder hacerlo, y claramente genera un hábito. Creo que tiene un montón de características muy buenas al respecto, por supuesto. A veces esto que puede servir en el caso de una escuela, que es muy útil, claramente puede no ser igualmente factible de hacer a escala más amplia, pero creo que el concepto que tú estás poniendo aquí, que estás mostrando, es exacto lo que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Quiere encontrar maneras que sean no invasivas, maneras que no sean restrictivas, pero maneras que sean interesantes, que a la gente les guste, que la gente se sienta comprometido y que eso haga que cambien el comportamiento. La verdad que es un excelente ejemplo. El tema de la carga emocional, estoy de acuerdo contigo, siempre tiene el problema de que puede backfire, ¿no? Como decimos, o sea, que puede tener consecuencias no intencionadas. Un poquito lo que veíamos antes de la gente acopiando papel higiénico, ¿no? O tomando decisiones que quizás son un poquito extremas, que pueden llevar a otros problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser alguien que dice, bueno, me aíslo completamente de la sociedad, no hablo con nadie, no nada, y eso puede ser. Entonces, cómo uno maneja la carga emocional es muy importante. Originalmente, y esto al final no hablamos mucho, hay un tema de comunicación que es muy importante que también estamos manejando, que es decir, cómo uno provee información a la gente, ¿no es cierto? Más que nada pensando en los grandes comunicadores. Bueno, ¿qué es lo que uno quiere decir? Entonces, uno quiere mostrar la importancia de esto, quiere hacerlo muy vívido, como decíamos antes, ¿no es cierto? Uno es muy distinto cuando uno piensa en un ataque de un tiburón, uno piensa en un accidente de tránsito. El accidente de tránsito es algo que ocurre continuamente, con lo cual ni le damos importancia. Lo del tiburón quizás es más esporádico y nos llama más la atención, es más vívido, lo hemos visto en las películas. Entonces, cómo uno maneja eso es muy importante. Pero también hay que entender que uno tampoco quiere entrar en pánico, que la gente entre en pánico. Más que nada que muchas veces eso entra en pánico y si las consecuencias tan terribles no se dan, entonces la gente reajusta o sobreajusta para el otro lado, entonces ahora no me cree nada. Entonces, digo, el tema de la comunicación es un tema importante que estamos manejando, que estamos tratando de apoyar, que tiene que ver con dar mensajes claros, mensajes consistentes, bien coordinados,
que se basan en datos y no en promesas. Hay toda una serie de recomendaciones que estamos dando respecto a cómo tiene que ser la comunicación. Bueno, perfecto. La siguiente pregunta la realiza Eduardo Vázquez, continúa Mabel Cruz. No sé si Lina Cano también, que levantó la mano, tenía un mensaje. Entonces, la pregunta de Eduardo es, en el mundo de las microfinanzas, con nuestros familiares, con nuestras familias emprendedoras, en estos momentos de crisis en Colombia, son muy representativas y necesitan generar sus ingresos diarios para vivir. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para apoyarlos en estos momentos? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. O sea, la situación es tremenda, ¿no? Lamentablemente es una situación extremadamente complicada para muchísima gente y me imagino lo que puede estar pasando con las familias emprendedoras, con las familias que dependen del salario diario, ¿no es cierto? Y del salario que depende de estar en contacto con otra gente, de hacer la venta diaria, la venta al público. La verdad que yo creo que no podemos empezar a imaginarnos lo que está pasando en muchas casas. En el caso de Estados Unidos, la semana pasada hubo 3.3 millones nuevos desempleados, superó el más en doble de lo que se esperaba. Esta semana se esperaba que hubiera otros 3 millones de desempleados, hubo 6.6 millones de desempleados. O sea que los números son tremendos y me imagino en nuestros países, con la gran cantidad de gente informal y gente que, de nuevo, que depende del trato diario con el público, la venta diaria, la situación debe ser muy tremenda. La verdad que no es mi área de experiencia pensar en estos temas. Yo lo que me imagino es que lo que uno puede apoyarlos, primero uno quiere evitar el pánico, claramente, o la desesperación en estos momentos. Sabemos que lamentablemente muchas de nuestras comunidades está empezando a entrar este tema de desesperación y eso puede llevar a decisiones que no son las más adecuadas. Y creo que en este momento, cuando la gente tiene lo que se llama el bandwidth muy pequeño, es decir, tiene muy poca capacidad, tiene tantos problemas y está tan desesperada que tiene muy poca capacidad para tomar buenas decisiones, es cuando nosotros tenemos que apoyarlos con planes de acción claros. Es decir, si yo tuviera que pensar algo, y más que nada pensando en una asociación que tiene la capacidad de tratar de ver tener una visión un poquito más global de lo que está pasando, creo que apoyarlos con planes de acción claros es importante. Creo que hoy día, por ejemplo, no sé, muchos emprendimientos están cambiando su manera de hacer negocios, por ejemplo, pasar de venta directa a venta indirecta, digamos, ¿no es cierto? Como puede ser un restaurante que ya en vez de recibir a la gente, ahora hace que la gente pueda comprar en ventanillo, tenga delivery, ¿no? Que se le puede llevar a la casa. Digo, va a depender de cada país, va a depender de cada contexto, va a depender de cada ciudad, pero creo que lo que tenemos que hacer nosotros para apoyarlos es planes de acción, quizás para cada rubro. Si es un rubro de alimentación, ver cuáles son las actividades que están disponibles, que se pueden hacer y ayudarlos a eso. Si es otro rubro, de nuevo, cómo pueden transformarse los emprendimientos en esta situación de emergencia para poder sobrevivir. Creo que es importante. Muchas gracias, Carlos. Y a Eduardo y a todas las personas que nos están haciendo preguntas, también los invitamos a que se presenten y nos digan de qué organización social o de qué fundación hacen parte. La siguiente pregunta la realiza Mabel Cruz. Mabel pregunta, ¿cómo manejar la incertidumbre, la falta de respuestas con los distintos grupos de interés? Muchas gracias, Mabel. O sea, es una respuesta quizás un poquito global, pero como digo, claramente hay un tema de comunicación. Y esto es número uno. Yo escribí una nota hace unos días que está publicada en el banco. Es súper importante. O sea, uno no puede, los principales comunicadores no pueden generar más incertidumbre de la que hay. ¿Okay? No pueden decir hoy, no es un problema, para mañana decir es una tragedia. No pueden hoy decir hay test para todo el mundo cuando no los hay. No pueden hoy decir ya está la vacuna cuando la vacuna todavía faltan 18 meses. No pueden decir mañana todo el mundo puede volver a trabajar cuando quizás faltan un par de meses. O sea, claramente hay un rol que tienen los grandes comunicadores que es muy importante.
ese mismo rol también lo tienen los medios de comunicación, que lamentablemente a veces repiten información que no es verdad, y eso muchas veces se propaga aún más por lo que es el social media, ¿no? Por las redes sociales. Entonces, claramente, una de las maneras que uno puede ayudar o ayudarse es tratando de limitar las fuentes de información de las que uno recibe, esperando que haya 2 o 3 fuentes de información que son un poquito como las más serias y consistentes en el tiempo, como pueden ser la Organización Mundial de la Salud y otro tipo de organizaciones como tales que no van a estar inventando historias todos los días. En muchos casos, gobiernos locales están haciendo un buen trabajo, gobiernos regionales y algunos gobiernos nacionales. Es decir, es que va a depender de nuevo el contexto de cada ciudad, de cada país, de cada región, pero es como que tratar de buscar cuáles son aquellas fuentes más confiables de información y tratar de utilizar eso, y por supuesto ser muy criterioso al momento de leer las noticias, ¿no? Cuando uno lee, se descubrió la cura, hay una nueva cura un nuevo medicamento para combatir el virus, y resulta que surge de que una persona en un lugar lo tomó y se curó. Claramente cómo manejamos esa información es muy importante. Bueno, muchas gracias. Aquí en el chat se está conformando una conversación bien interesante. Si tienen alguna otra pregunta para Carlos, Lina, tienes la palabra. Ay. Lina, si nos Hola. puedes decir también de qué organización eres. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola a todos, mi nombre es Lina Cano, yo hago parte del equipo de la Fundación Surtigas en Cartagena, en Colombia. A Carlos, bueno, Carlos, muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste, y tengo una pregunta, preocupación. Como era de esperarse cuando se dio todo esto, cuando inició todo esto, hablo desde mi experiencia y desde la experiencia de mi familia, y seguramente la de muchos otros. Hubo como esta avalancha de información y también de atascarse de información, de estar pegados siempre viendo cuántos infectados más, cuántos casos más, las medidas del gobierno, etc. Cuando tú mencionabas lo de la fatiga de la decisión, yo dije, ese es el estado en el que estoy, estamos mi familia, yo y seguramente muchos de mis amigos, porque de hecho hablé con ellos y muchos me dicen como, la verdad, ya no quiero ver más noticiero, ya no aguanto una noticia más, ya no aguanto un post más en redes sociales sobre el coronavirus. Es decir, ahora hay como una adversión a leer o informarse de algo que tenga que ver con el coronavirus, y eso me preocupa un poco por lo que también mencionabas de que es importante generar recordatorios a las personas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como comunicadores generar mensajes frescos que la gente reciba, que la gente no descarte automáticamente por esta fatiga de tanta información, sino que la gente los pueda seguir recibiendo? ¿Cómo podemos seguir comunicando y que la gente no nos descarte esos contenidos? Si nos pudieras dar unas recomendaciones puntuales, sería de mucha ayuda. Muchas gracias. No, bueno, no, gracias a ti, Lina, por participar. No es fácil, ¿no es cierto? Y como tú bien lo dices, estamos todos atiborrados de información por todos lados, y ya a veces nos cuesta saber qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que no tenemos que mirar. Y claramente, el solo hecho de tomar la decisión de no mirar información ya es costoso, ¿no es cierto? Porque claramente nuestra tentación es tratar de estar todo el día leyendo todos los periódicos, toda la información, seguir el último detalle, ¿no? Cuando uno da un paso atrás, uno se puede dar cuenta de que no cambia mucho, ¿no? Lamentablemente, si los casos son 995 o 1004 o 6.326 y 7.200, la verdad que no cambia, ¿no? Y creo que parte de esto tiene que ver con entender que esto es un problema de largo plazo, lamentablemente, ¿no? Que no es algo que no es que mañana hay 0 casos y se acabó el problema, con lo cual creo que la primera medida que hay que tomar es esa, ¿no? Y creo que algunos gobiernos están empezando a entenderlo. Entonces, por ejemplo, acá donde yo vivo, que es el estado de Virginia, en Estados Unidos, en lugar de tomar este approach de
son 2 semanas en las casas, y después cuando están terminando las 2 semanas, bueno, son unas más, etcétera, que genera un montón de ansiedad. Ya han decidido, no, mire, usted va a estar en su casa hasta el 10 de junio, 10 semanas más. Ya estuvo 3, va a estar 10 semanas más. Es como que de alguna manera a uno se le extiende el horizonte y uno ya sabe, bueno, no importa si mañana hay 1000 casos más, 36 más, 42 más, ya sé que voy a estar 10 semanas más en mi casa, y eso entonces permite a uno, bueno, desconectarse un poquito. Entonces, digo, eso es un tema, de cómo los comunicadores pueden de alguna manera bajar la ansiedad y bajar la fatiga que tiene la gente de estar tratando de calcular en la cabeza cuántos casos más implican que yo voy a poder salir de mi casa, voy a poder volver a trabajar. Eso es una cosa importante. La otra cosa como comunicadores creo que es muy importante, pero es muy difícil, es tratar de ser el comunicador que al final del día uno sabe que es la fuente a la cual uno puede confiar y puede ir para recibir consejos apropiados. ¿Okay? Creo que a la larga lo que va a terminar pasando es que la gente, a medida que vayan pasando los días, va a empezar a discriminar de aquellos medios que están continuamente diciéndole hay una cura, no hay una cura, hay una cura, no, hay una vacuna, no, en realidad no, hay una vacuna en Cuba, no, pero en realidad no. Bueno, creo que la gente al final del día va a empezar a discriminar y va a ir a las fuentes que son más estables, más confiables, que cada vez a las que uno fue a esa fuente le proveyó el dato que uno quería, el consejo que uno necesitaba. Creo que esa es la manera de generar la confianza en largo plazo, aún cuando en el corto plazo quizás uno está perdiendo la batalla contra aquellos medios o redes que están continuamente bombardeándonos con información. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? ¿Puedo hacer un comentario leyendo lo que planteaba Adelaida acá sobre Gran Bretaña? Claro que sí. No, solamente yo vi ahí que Adelaida posteó este tema de Gran Bretaña, y es un caso importante, y creo que también nos hace a los que hacemos economía del comportamiento, nos tiene que hacer un poquito más humildes, ¿no? O sea, básicamente la controversia en Inglaterra fue la siguiente, fue decir, mire, uno de los sesgos que puede tener la gente es esta idea de aburrirse, pongámoslo en términos claros. Es decir, que si nosotros a la gente le decimos, mire, usted se tiene que quedar en su casa muy temprano en la pandemia, lo que puede pasar es que la gente a los 10 días no quiera saber más nada y vaya a salir de sus casas en el momento que es más importante que la gente esté en su casa. Entonces, en ese momento, el grupo de Behavioral Insights de Inglaterra le recomendó al gobierno que en realidad no iniciara las medidas de cuarentena o de quedarse en la casa en ese momento. ¿Okay? Y además de eso estaba esta idea de lo que se llama el contagio de manada o el herd, en el cual si todos nos contagiamos, o si hasta un 60% de la gente se contagia, entonces el virus al final del día desaparece, porque cada vez que quiere contagiar a alguien se choca con una persona que ya tiene anticuerpos, y eso hace que a medida que pasa el tiempo, básicamente el virus desaparezca. Entonces, ellos pensaban en esas dos cosas, ¿ok? Y lamentablemente, el avance del virus y el impacto que eso tuvo en los sistemas de salud al principio fue mucho mayor de lo que se esperaba, y tuvieron que revertir la política. Y esta idea de lo que habían dicho algunos, los que hacían economía del comportamiento o ciencia del comportamiento en el gobierno británico, tuvieron que dar marcha atrás. Y hubo mucho controversia al respecto, ¿no? Es decir, que se habían basado en un sesgo del comportamiento, habían puesto mucho peso en un sesgo del comportamiento, cuando primero, probablemente, dada la evolución que iba a tener la pandemia, no iba a pasar. Es decir, cuando la gente se iba a quedar en sus casas, mientras la pandemia seguía subiendo, la cantidad de contagiados seguía subiendo, la gente iba a entender que era importante quedarse en las casas, con lo cual no iba a ocurrir ese cansancio que estos científicos estaban proponiendo. Y al mismo tiempo no se dieron cuenta que el sistema no iba a poder soportar el aumento de casos. Entonces digo, es importante que haya traído adelante el caso de Inglaterra, porque es un caso importante donde hubo un grupo que le puso mucho énfasis a un sesgo del comportamiento,
sin ponerle tanto énfasis a muchos otros sesgos del comportamiento, y para muchos terminó siendo una política equivocada. Hola Adelaida, ya tienes el micrófono habilitado si quieres decir un comentario final. Sí, gracias. ¿Me escuchan? No, muchas gracias, Carlos, y al equipo de AFE por facilitar este espacio. Yo solamente quería reiterar que ahí por el chat les mandé el enlace a esta red global de comunicación y desarrollo que tenemos ya 20 años de experiencia y estamos tratando de coordinar a todas las iniciativas que manejan comunicación y desarrollo, comunicación, cambio social, ayuda humanitaria, etcétera. Y reiterar que es muy importante la inclusión del behavioral economics en todo este campo, que es relativamente reciente, y por eso estaba preguntando cómo se está articulando el BID en mi primera pregunta a estos debates que vienen ya de larga data, porque el nudge theory ya es parte, digamos, del debate en desarrollo y hay controversias como por ejemplo la de Inglaterra, Gran Bretaña en este caso. Entonces solamente para ponernos en ese contexto, y los invito a que se suscriban, y te agradezco, Carlos, el comentario de Gran Bretaña porque está hoy en el centro del debate. Es decir, como el tema cultural, el tema contextual, el tema de pobreza, países que no tienen los recursos, donde la distancia social no es posible por hacinamiento, contextos de informalidad como el de muchos países nuestros y obviamente la India, etcétera, donde el physical distancing, la distancia social es prácticamente imposible, donde no hay agua. Entonces, hay muchos debates económicos, políticos, sociales, culturales sobre el nudge theory. Sin embargo, sabemos que hay cosas que funcionan. Ahora les comparto una foto que hoy en un debate por la mañana a las 6:30 con Johns Hopkins nos enviaron de UNICEF sobre nudge theory en contextos de pobreza. Voy a tratar de pasarlo ya. Pero simplemente para que nos metamos todos ojalá, a mirar estas diferentes alternativas y entendiendo que Behavioral Economics hace ahora parte de este gran campo de comunicación y desarrollo, ayuda humanitaria, comunicación en emergencia, libertad de derechos, libertad de expresión, que se vuelve todo un gran paquete, digamos, de comunicación complejo. Gracias. Excelente. No, muchísimas gracias a ti, Adelaide, y muy útil toda la información que nos estás pasando. Te agradezco y la voy a mirar con detalle, también mi equipo. Lo que tú comentas, por supuesto, tienes toda la razón del mundo y es súper importante. Yo acá nos mirábamos, digamos, la problemática quizás de gente de clase media, gente urbana, pero la realidad, como tú bien dices, en muchos lugares es muy distinta, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, parte de uno de los proyectos que estamos intentando lanzar adelante tiene que ver con esto, ¿no? Con lugares donde hay escasez de agua, por ejemplo. Y cómo uno entonces maneja esta doble problema de que uno necesita que la gente se lave las manos, que la gente haga limpieza continua, pero al mismo tiempo no tienen buen acceso al agua. Entonces estamos también empezando a pensar en eso. Y es importante lo que tú dices, ¿no es cierto? Cómo practicar distancia física en lugares donde uno no tiene capacidad para hacerlo. O en lugares donde quizás lamentablemente viven 10 familias en un mismo lugar, ¿no es cierto? O en condiciones muy precarias. Así que sí, tomo totalmente lo que tú dices, y además agradezco el punto que haces, que creo que esta idea de la economía de comportamiento, de las behavioral insights, creo que puede aportar, y por supuesto tiene sus limitaciones, y hay grandes problemas, quizás los problemas más acuciantes no se puedan resolver a partir de la economía de comportamiento, sino que se tienen que resolver con las herramientas tradicionales, ¿no es cierto? De llevarle agua a la gente, de llevarle sanidad a la gente, de construir hospitales, de generar las condiciones adecuadas para que la gente pueda ser tratada. Así que muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adelaida, muchas gracias, Carlos. Yo creo que con esto ya damos por finalizado. El director ejecutivo de la AFE quiere decir unas palabras de cierre. Entonces, con esto ya terminamos. Gracias nuevamente, Carlos. Realmente muy, muy relevante y muy inspiradora esta charla y estos mensajes. Nos llevamos ideas muy concretas para facilitar la adopción de medidas de prevención, de autocuidado en los diferentes entornos, y en particular para las fundaciones y las organizaciones sociales que tienen un rol en comunicar estos mensajes a las comunidades.
Antes de despedirme, enviarles a todos los mejores deseos de parte del equipo de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, que este sea un periodo donde hagamos uso de toda nuestra creatividad, que desarrollemos la resiliencia necesaria y que logremos también que sea un periodo productivo a nivel profesional y también personal. Con esto, darles las gracias a todos por la participación, invitarlos también a hacer el curso de Economía de Comportamiento. Yo creo que personalmente lo voy a hacer, Carlos. Espero que podamos tener nuevamente conversaciones y espacios contigo. No, muchas gracias a ustedes de nuevo y bueno, deseándoles lo mejor de las condiciones actuales a todos, ¿no? Espero que todos estén saludables, ustedes y sus familias, y esperemos que esto tenga el menor costo social y económico posible, ¿no? Así que gracias. Que así sea. Gracias a todos y un feliz y productivo resto de día. Muchas gracias a todos.